octubre en el club de lectura. Vamos a estar leyendo en el grupo de los miércoles a William Faulkner y en el grupo de los viernes a Ernest Hemingway. Por eso voy a estar subiendo videos analizando cuentos de estos dos autores. Pero si te querés sumar al club, en la descripción del video te dejo el enlace. Actualmente el único grupo que está abierto es el de los miércoles. Ahí estamos repitiendo lo que vamos leyendo en el grupo de los viernes, que va más adelantado. Así que no te vas a perder de nada. Bueno, ahora sí, habiendo hecho esta introducción, te aviso parroquial, vamos a empezar analizando, comentando un poco Una rosa para Emily, que es el primer cuento de Faulkner que vamos a leer y empezamos mañana. Igual, antes de hablar de Una rosa para Emily, hablemos de quién es Faulkner. Faulkner es, fue un escritor estadounidense considerado de los más importantes de la literatura. ¿Y por qué? Él innovó con ciertas técnicas que en la actualidad ya son como muy conocidas o como que las damos por sentado. Pero él fue un innovador con estas técnicas. Por ejemplo, los saltos temporales, los cambios de las perspectivas, el flujo de conciencia que explora los sentimientos y pensamientos de los personajes. Bueno, toda una serie de recursos con los que él innovó. A todo esto se suma que su prosa es bastante compleja porque usa vocabulario, sintaxis, oraciones largas, subordinadas, usa un lenguaje metafórico también. Entonces, como que todo esto en conjunto hace que a veces sea un poco o complejo de leer, o que a algunos les resulte como medio denso, medio pesado, que no sea como una lectura tan llevadera. En el grupo de los viernes, que digo que es el que va más adelantado, o sea que ya lo vimos y es lo que vamos a volver a ver ahora en el grupo de los miércoles, leímos 5 cuentos. Todos resultaron, como digo, bastante como pesados, como que cuesta un poco meterse en la trama y entender de qué va. Pero el primer cuento que vamos a leer, que empezamos mañana, que es Una rosa para Emily, creo que, primero, es el que más gustó. Ese sí le gustó a todo el club. No hubo nadie que no le haya gustado ese cuento. Y de todos, o de los 5 que leímos y que vamos a volver a leer, es como el más simple, en cierto sentido. Aunque tiene sus complejidades y sus recovecos, es bastante más llevadero. Los saltos en el tiempo hacen que sea una lectura atractiva o interesante y no tanto compleja o dificultosa de leer. Además, y esto es mi impresión, la impresión que tuve cuando lo leí la primera vez y que aún me sigue quedando cuando lo releo, es que tiene también como esa atmósfera o esa magia de los cuentos que leía cuando era chica, los cuentos de fantasmas, de espíritus, ese tipo de literatura que leía de chica y que me gustaba mucho, me generó como esa sensación. Bueno, vamos a ver de qué va el argumento de este cuento. Se trata de un pueblo, digamos, la voz narradora, el narrador, que es en primera persona del plural, es alguien que vive en el pueblo de Jefferson y que habla y nos cuenta esta historia en representación como de todo el pueblo, ¿sí? Habla en plural. Y lo que nos cuenta es el funeral, así empieza el relato, con el funeral de la señorita Emily. Y si bien empieza hablando de este funeral, enseguida empieza a ir para atrás en el tiempo, a hacer saltos, flashback, y empieza a narrar otros recuerdos, otras anécdotas. Esto un poco funciona como las muñecas rusas, como que hay una historia dentro de una historia. En realidad no es tanto una historia dentro de una historia, sino que es un recuerdo que le lleva a otro recuerdo y así se va para atrás en la historia de Emily. Pero todo esto tiene un sentido. Todos estos recuerdos son indicios de lo que sucede en el desenlace. Por un lado, son indicios para nosotros lectores de cómo ir recabando estas pistas y atando cabos en la personalidad de Emily y que se descubra al final. Pero, por otro lado, a los fines de la narración o de la ficción, estos recuerdos que el narrador tiene son las pistas que él y el resto del pueblo, ¿no?,
que no pudo ver. Es como cuando recapitulás cosas que no viste, con el diario del lunes, ya ahora es fácil analizar para atrás, claro, sí, mirá, había pasado esto, había dicho tal cosa, y en su momento no lo pudiste ver. Bueno, un poco de eso va el relato. Esta historia está situada en Jefferson, como dije antes, que es un pueblo ficticio, inventado por Faulkner, pero lo que sí se condice con la realidad es que se da en el sur de los Estados Unidos, en la época en que la sociedad empezaba a cambiar, después de la Guerra de Secesión, donde la estructura social, de clases sociales, de esclavitud, y bueno, toda esa rigidez como que se empieza a desmoronar. Y tenemos, por un lado, a la protagonista, que es Emily, que viene a ser el ídolo de estas clases sociales aristocráticas, que se resisten a este cambio en oposición al progreso y a lo que representaría el norte de Estados Unidos. En ese aspecto, quien representa toda esa parte de la sociedad es otro de los personajes que aparece más adelante, se llama Homer Barron. Y después el otro personaje es el pueblo, que viene a ser como el antagonista de la protagonista Emily, porque están como siempre en oposición, siempre juzgándola, criticándola, observándola. A pesar de que Emily es la protagonista, siempre tenemos el punto de vista, la perspectiva del pueblo. O sea que no llegamos a conocer a Emily en profundidad, no llegamos a conocer cómo es, qué piensa, qué siente. Eso no lo podemos ver más que desde los ojos del pueblo, que son quienes la observaban. Esto es muy interesante porque a pesar de que la observaban tanto, que estaban tan pendientes de ella, de lo que hacía, de lo que dejaba de hacer, de si salía con uno, si no salía con nadie, si se casaba, si no se casaba, cómo se vestía, su apariencia física. A pesar de estar tan metidos en eso, hay un montón de cosas que no vieron. Como dije antes, ese es el asunto de toda esta historia. A ver, por el asunto que acabo de decir, lo que me refiero es que la impronta que le da el narrador, el tono que tiene este relato, es como de un arrepentimiento, un remordimiento de justamente esto. No nos dimos cuenta. El cuento está, aunque es breve, está dividido en 5 partes. Y en cada parte narra un recuerdo de un tiempo anterior. Entonces lo primero que encontramos cuando vamos a leer el cuento es que no hay una cronología lineal y que además está fragmentado. Que esté escrito de esta forma tiene sentido por todo lo que dije antes. Cuál es la perspectiva del narrador, que es la voz representante del pueblo. Cuál es el tono que le da a esto que relata. Esa fragmentación obedece a cómo tenemos los recuerdos. No recordamos de forma completa y lineal nada, ninguna situación, nada lo recordamos de esa forma. De todo tenemos como imágenes, momentos, frases. Y esos recuerdos que va narrando son, en la literatura, presagios, o sea, elementos que el autor va dejando, que son pistas para el lector, que le van a servir para ir deduciendo qué es lo que puede estar pasando, cómo puede llegar a resolverse el conflicto. Cuando uno llega al final, o bien tiene la satisfacción de haberse dado cuenta de todos esos indicios, o al contrario, se causa el efecto sorpresa de que vos tampoco te diste cuenta, al igual que el narrador. ¿Cuál es el conflicto de esta historia? Emily es la última integrante de la última de las familias aristocráticas, a la cual se le había hace muchos años atrás condonado el pago de impuestos. Una vez que toda esta estructura social cambia, que vienen las nuevas generaciones con el progreso tecnológico y demás, ya no están de acuerdo con que ella, porque sí, no pague más impuestos. Entonces el pueblo va a reclamarle, va a exigirle que los empiece a pagar. Ella no obtiene respuesta, es una persona a la que no se puede acceder casi porque es muy fría, es muy distante. Además, todo este imaginario que tenían en el pueblo de ella como un ídolo también hacía como que le tuvieran entre respeto y miedo. Entonces hay todo como una situación de lucubración de cómo hacemos para que pague los impuestos sin ir directamente a decirle, señora, pague los impuestos. Eso es lo que sucede en la primera parte, donde se presenta a Emily y este conflicto. Ya en la segunda parte empezamos con los presagios, que decía antes a modo de recuerdos. Uno de ellos es cuando fueron a verla
por un olor que salía de su casa. Era un olor muy fuerte, muy intenso, que se sentía desde todos lados, que no sabían a qué se debía, pero empiezan como a tratar de deducir, bueno, a lo mejor hay una rata muerta. Entonces ahí ya va viendo indicios de un olor a podredumbre, de algo que puede estar muerto. Hay otro recuerdo que también se narra, que es cuando el padre de ella muere, pero ella lo niega y no permite que saquen el cuerpo de la casa. O sea, lo niega al punto de decir, no se murió, está vivo. Bueno, ahí también hay algunos indicios de cómo funciona un poquito ella o qué pasa en su interior, que además de estar negando algo tan evidente como la muerte de alguien, sigue manteniendo esa persona, ese cuerpo en este caso, adentro de su casa. En la tercera parte, ya se narra cuando conoce a este Homer Barron, que es un capataz que viene a construir, creo que unas vías o no me acuerdo qué. Este personaje es muy carismático aparentemente porque la gente del pueblo se le acerca, lo busca, lo saluda, le habla, ríe con él. Aparentemente es un ser bastante agradable, a pesar de que viene del norte de Estados Unidos, que es como un poco la oposición de los valores que se querían mantener en el sur. Entonces también hay como una simbología en lo que este personaje representa, como ese intento de unificación entre norte y sur. Pero también otros indicios que hay respecto a este personaje es que era un hombre muy atractivo en todo sentido, físicamente, y su personalidad tan carismática, y aún así él no quería casarse, pero conoce a Emily y el pueblo los empieza a ver mucho tiempo juntos, que salen, que van a pasear a un lado, que van al otro. Un día también la ven a ella yendo a comprar objetos que la gente supone que va a ser para un casamiento, porque compra elementos con las iniciales de él, compra un camisón. Y a su vez hay otro flashback a cuando ella compró veneno para ratas. Una situación que parecía bastante rara porque cuando va a comprar lo que pide es veneno. O sea, no especifica qué tipo de veneno, para qué, pide veneno. De hecho, la persona que atiende en el comercio le dice que la ley exige que cuando alguien va a comprar veneno, aclare qué uso le va a dar, y ella se niega a responder. Aún así, el respeto o el temor que le tenían a esta mujer, que aunque era una exigencia de la ley y ella se niega, el vendedor igual se lo vende. Cuando llegamos al final, es evidente que ese iba a ser el final, con todos los indicios que tuvimos antes. Resulta evidente cuando leemos el final, pero nos pasa lo mismo que a la gente del pueblo, que no lo esperábamos. Después algunos símbolos o metáforas que hay en el uso de los personajes o en las situaciones son, por ejemplo, el yankee y Emily, que es la sureña, como símbolo de esa unión que nunca se llega a dar. Por otro lado, se ve también el tema de la presión social sobre las mujeres, ¿no? Toda esta mirada crítica de ella, de si se casa, si no se casa, si se casa con quién, cómo, dónde, cuándo, toda esa presión que termina en ella como estallando de la manera menos sana posible. Bueno, toda esta presión sobre la mujer en general también viene a representar o a simbolizar la presión social sobre los afroamericanos, ¿no? El tema de la esclavitud. Por otro lado, la muerte de los personajes, como por ejemplo el padre de Emily y los que mueren después, también vienen como a simbolizar el derrumbe de la estructura social establecida. La degradación de la casa, cuando se describe la casa donde vivía Emily, toda esa degradación física de la casa también representa o simboliza la degradación de las personas que están adentro. La casa se descompone y a su vez algo dentro de la casa se descompone. También se describe la casa como un lugar inaccesible al que nunca entraron, que es oscuro, que enigmático y desconocido porque nunca pudieron acceder, nunca lo vieron. Y hay un paralelismo con la situación de Emily. A ella también, a pesar de que la observan mucho, siempre es todo de afuera. En realidad su interior no lo conocen. De hecho, todo lo que dicen sobre ella son en realidad conjeturas en base a lo que pueden ver.
Y después acá sí voy a meter el spoiler. Guarda, no leas, no escuches, no me mires, pausa, porque acá sí viene el final. El asesinato de Homer Barron a manos de Emily vendría a interpretarse como el intento de frenar ese avance de la industrialización o el avance de lo moderno por sobre lo establecido, pero que termina siendo un intento fallido. Bueno, y por último, para cerrar, también me parece importante observar un poco el título, Una rosa para Emily. ¿Qué significa o cuál es el sentido de este título? Yo creo que tiene que ver con resumir de qué se trata este relato o el porqué de este texto. En relación a lo que decía al principio, que está contado como desde el tono del arrepentimiento, me parece que es una ofrenda a este personaje a modo de gesto que cierre la historia, que termine con ese pasado de confrontación, en cierto sentido, y también como un acto de reconocimiento, ¿no? Esta rosa para Emily, como un reconocimiento de ella como persona, como alguien que vivió una tragedia y que nadie pudo hacer nada al respecto. Bueno, desde ya que me quedé corta igual con el análisis que hice, hay muchas más cosas para observar, para interpretar, para analizar. El final incluso es ambiguo porque no sabemos en realidad concretamente Emily estaba loca o no estaba loca, por qué hizo lo que hizo. Creo que eso le da la riqueza a este texto, que se puede debatir infinitamente. Y creo que también es muy bello, porque cierra por todos lados. Todo se conecta con todo. No hay nada que sobre, ni palabras, ni escenas. No hay nada que sobre, no hay nada que esté de más. No hay nada que falte tampoco para entender la historia. Y como dije al principio, a pesar de que tiene ciertas dificultades, no ciertas dificultades, sino cierta complejidad que puede llegar a dificultar un poco si la lectura, si es la primera vez que te acercas a Faulkner, igual este viene a ser como el más simple de los cuentos. Es precioso por donde se lo mire, la verdad, a mí me encantó. A todos los integrantes del grupo les gustó también. No así con el resto de los cuentos, que bueno, ya vamos a ir viendo qué onda. Pero bueno, eso es todo. Si querés sumarte al club de lectura, la inscripción está abierta durante todo el mes. Siempre recomiendo que lo hagan al principio para que no se pierdan de nada de la conversación. Pero puedes sumarte desde el enlace del video. Y nos seguiremos viendo en otros análisis y comentarios.